Bienvenidos a Masters de la IA. Vamos a ver una herramienta que me parece muy interesante y se llama los Workflows. ¿Cómo le podemos sacar provecho a esto que nos ofrece CR? Esta es una herramienta supremamente interesante y esta es una de las novedades que nos está ofreciendo CR. Si ustedes ven el video previo que hicimos con TensorR también ofrece su flujo de trabajo, sus Workflows, y realmente son una herramienta muy interesante y sobre todo muy educativa, muy formadora, porque a medida que ustedes trabajan con los flujos de trabajo, van a comprender cómo funciona todo el proceso de generación de una imagen, ¿sí? Utilizando los checkpoints, utilizando los LoRa's, utilizando absolutamente todo. Y es porque ahora lo vamos a ver. Vamos a entrar a flujo de trabajo y fíjense que acá hay varios flujos de trabajo realizados. Entonces estos son como aplicaciones. Entonces fíjense que tenemos acá un flux más texto a imagen, ¿sí? Fíjense que tenemos otro acá que es también de flux, de texto a imagen y su workflow, ¿sí? Entonces fíjense que acá encontramos que está un dibujito como de un organigrama y bueno, este es el workflow. Entonces fíjense que acá hay un config UI de un flux image to image. Entonces fíjense que acá hay muchas opciones de diferentes workflows que ustedes pueden llegar a utilizar. Hay inclusive de reemplazo facial. Fíjense por ejemplo lo que les decía, este es de reemplazo facial, este es para stickers, este es de anime, uno de iluminación, esto es para múltiples control nets. Entonces fíjense que hay avatars de cartoons, hay muchas cosas que ustedes pueden llegar a utilizar. Pero bueno, antes de que comencemos a ver todas estas opciones que hay, principalmente lo que quiero enseñarles es qué son los flujos de trabajo. ¿Qué es eso que hablamos de flujo de trabajo? Sí, este que es un flux de text to image. Este yo creo que nos puede venir bien. Entonces fíjense que primero acá nos muestra los nodos. Entonces, ¿qué son los nodos? Nos muestra todo de lo que está compuesto este workflow, o sea, todo el proceso para llegar al resultado final que nosotros estamos esperando. Todo esto está involucrado. ¿Y de qué manera? Ahí es donde nosotros cuando entramos acá en ingresar en config UI vamos a ver. Entonces fíjense, acá hace su proceso, esperemos que no tenga errores, esperemos que este sí esté limpio, se toma su tiempito, pero fíjense que es, por eso es que es el workflow, por eso es el flujo de trabajo, porque aquí es donde realmente están todos los detalles de nuestra generación, absolutamente todo. Entonces fíjense, si ponemos el Low Diffusion Model, entonces acá está elegido Flux. Si nosotros hacemos clic, entonces fíjense que podemos acá elegir otro más, si nosotros quisiéramos otro estilo, ¿sí? Entonces fíjense que estos son el modelo, lo que vimos anteriormente, lo que llamamos el checkpoint. Entonces acá lo que encontramos son diversidad de checkpoints y nosotros podemos elegir de aquí el que nosotros queramos, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que esta herramienta de workflows sea supremamente interesante, porque ustedes pueden elegir cualquiera de aquí, cualquiera que les interese, entonces pueden añadirlo y decir, bueno, yo quiero trabajar con esto, ¿sí? En este caso vamos a dejar el flux para que funcione de la manera básica y preferiblemente logremos un resultado. No vamos a toquetear mucho con esto, porque hay mucha información que por ahí no sabemos bien para qué sirve o cómo puede llegar a afectar nuestra generación. Entonces fíjense por ejemplo acá en el weight D-type, fíjense que podemos utilizar el default, tenemos el F8 fast y tenemos otro tipo de F8. ¿Cuál puede ser el más recomendable? Tendríamos que probarlo. Entonces en este caso no vamos a cambiarlo, vamos a dejarlo ahí. El clip name, entonces fíjense que tenemos acá diferentes nombres de clip name. Entonces cualquiera de estos puede llegar a funcionar. ¿De qué manera? Tocaría mirar. Entonces todo esto incluye que habría que hacer pruebas. Entonces ustedes más adelante van a poder realizar todas estas pruebas, porque si yo me pusiera a toquetear cada una de estas cosas necesitaría un video completo y creo que de bastante tiempo para hacer una prueba de solo este workflow. Entonces por eso realmente yo les estoy mostrando cómo funciona este sistema para que ustedes después elijan cuál es el que más les interesa y sobre ese entonces ustedes comenzar a hacer sus pruebas. Porque miren por ejemplo, si le pongo el BAE, acá hay una cantidad interesantísima de BAE. Fíjense que inclusive está metido acá Mochi también, está OpenAI, ¿sí? Hay muchas posibilidades, está Stable Diffusion también, y nosotros podemos trabajar con diferentes BAEs.
pero no sabemos qué resultado nos puede llegar a dar. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, podemos después llegar y comenzar a toquetear. Entonces, fíjense por ejemplo, el aspect ratio. Ese sí lo conocemos, entonces por ejemplo podemos pedir el que más se ajuste a nuestro proyecto y definirlo aquí, ¿ok? Entonces fíjense que acá por ejemplo es donde nosotros pondríamos nuestro prompt. De esta manera nosotros entonces fíjense que tenemos acá la semilla, podemos toquetear todo esto, el random noise, si nosotros queremos modificar algún otro elemento dentro del desarrollo del KS Sampler, el K Sampler que digo, fíjense que nosotros también podemos acá poner alguno dependiendo de lo que nosotros elijamos, pero tenemos que tener muy claro si ese sampler va a estar relacionado con el modelo que elegimos. En este caso elegimos Flux. No sé si alguno de estos samplers sea compatible con Flux o genere un conflicto con Flux. Todo esto hay que tener en cuenta de que hay que tener cuidado al momento de trabajar. Por eso no se puede cambiar cualquier cosa, porque podemos hacer que el sistema genere un error, ¿ok? Entonces fíjense que en este caso vamos a cambiar este prompt por uno un poquito más interesante. Vamos a ponerle este un poquito más largo, vamos a ponérselo en inglés y es como una especie de Superman, un John Manganiello, disfrazado de Superman, 30 años, al lado de, o sea, como sufriendo al lado de un Lex Luthor que está con una piedra de kriptonita. Concretamente es algo así lo que tiene este prompt. Y de acuerdo a todo lo que nosotros le pongamos acá, fíjense que todo esto es manipulable. Ustedes si quieren mover esto, lo pueden mover, le pueden cambiar todo lo que ustedes quieran, le pueden añadir cosas inclusive si ustedes quieren. Y luego de esto ustedes le dan generar, inclusive fíjense que pueden acá encontrar una retroalimentación, pueden guardarlo como su propia plantilla y pueden descargarlo inclusive. Esto para descargarlo lo descargan como un JSON, ¿sí? Como un JSON y lo pueden aplicar después en otro generador, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes pueden hacer uso de los workflows. Entonces es meterse dentro de la estructura del checkpoint y hacer funcionar todo este proceso. Entonces una vez que ustedes tienen todo listo, tienen el prompt y tienen todo, le dan generar. Entonces fíjense que aquí está comenzando a generar lo que todo esto está planteado. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo puede llegar a buen resultado todo esto que estamos trabajando aquí, ¿sí? Si ustedes ven la versión de TensorArt, ustedes pueden ver el proceso, cómo se mueve dentro de esta planilla. Entonces, ustedes van viendo cómo va cumpliendo el proceso. En este caso, no se puede visualizar, desafortunadamente, porque en el de TensorArt, es divertido ver cómo va cumpliendo con cada una de las etapas. Acá es estático, pero fíjense que acá vemos cómo está logrando el resultado hasta que llega a su resultado final, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver si logra terminarlo, si logra concluir este proceso. Ya está un 93%. Como les decía, hubiera estado bueno de que uno viera por dónde está pasando en cada uno de estos procesos. Ya estamos en el 99 y llegamos al final. Y fíjense que acá tenemos entonces nuestro resultado, ¿ok? Así de fácil. Y si nos gusta, entonces le damos descargar y ya es nuestro, ¿ok? Así que de esa manera es como nosotros podemos hacer uso de los workflows y como pudieron darse cuenta, ustedes inclusive pueden llegar a toquetear este tipo de workflows y sacar su propia versión, ¿ok? En el menú del generador, entonces ustedes pueden subir su propio flujo de trabajo, ¿ok? Entonces ya sea que lo trabajen aquí, tendría que hacer la prueba a ver si de pronto de TensorArt uno puede subir. O sea, uno puede crear flujos de trabajo allá y luego traerlos aquí. No sería raro de que funcionaran, ya que la base es muy similar. O si ya ustedes trabajaron uno, entonces fíjense que ustedes lo pueden subir acá, ¿ok? Entonces, lo que les comentaba, ustedes pueden trabajar acá, pueden hacer todos los cambios necesarios que requieran y luego de eso ustedes pueden descargar el resultado final y luego subirlo acá nuevamente en su propio workflow, ¿ok? Entonces fíjense que las alternativas son muchas, ustedes pueden hacer muchas cosas, inclusive fíjense que acá hay uno de reemplazo facial. Entonces por ejemplo ustedes le hacen clic acá
Lo mismo, acá van a ver los nodos que incluye este workflow y lo podemos visualizar. Entonces fíjense que acá le damos y nos encontramos entonces con toda la estructura de este proyecto. Fíjense, acá entonces lo tenemos. Y acá que tenemos entonces un reemplazo facial. ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros podemos organizarlo, cambiarle las características que nosotros consideremos. Si por ejemplo nosotros no queremos que tenga 20 pasos, sino que tenga 30, lo podemos hacer aquí. Podemos cambiarlo, podemos cambiarle todas las características, subirle el denoise si uno quisiera, cambiarle la forma a la imagen, entonces ajustarle el tamaño dependiendo de lo que uno quisiera. Entonces fíjense que acá uno puede cambiarle la dimensión. No es como el otro caso, fíjense que cada workflow funciona de una manera distinta. Entonces en este caso ustedes tendrían que poner la cantidad de valor numérico para determinar el tamaño de la imagen que ustedes quieren hacer y dependiendo de todos los detalles que ustedes vayan trabajando. Por eso les decía que esta es una herramienta que realmente resulta muy educativa porque les impone a ustedes el reto de aprender a qué sirve cada cosa para luego lograr unos mejores resultados, ¿sí? Entonces eso realmente lo hace muy interesante. En este caso, fíjense que nosotros tenemos acá un astronauta viejo con su cabello y su cosa. Entonces vamos a ponerle una característica. Vamos a ponerle esto. Vamos a cambiarle el prompt. Vamos a ponerle este prompt y vamos a subir una imagen. Entonces vamos a poner a esta chica. Entonces vamos a ver si la sube. Aquí ya tenemos la chica. Entonces fíjense cómo va funcionando todo, ¿sí? Entonces fíjense que este es por ejemplo un prompt negativo. Fíjense que acá aparece entonces prompt positivo, acá prompt negativo, ¿ok? Entonces fíjense que así uno va explorando y uno va comenzando a entender de qué manera funciona todo el entorno y cómo podemos llegar a un resultado final. Entonces fíjense que de esta manera nosotros tenemos acá ya nuestra realización, tenemos acá los detalles. El resultado sería de 512 por 512, o sea, sería una imagen cuadrada. Y vamos a ver entonces qué logramos. Vamos a darle generar. Entonces fíjense que acá ya tenemos el resultado inicial. Y vamos a darnos un tiempito para ver qué logramos entonces en este caso. Ok, entonces fíjense que tenemos entonces nuestro resultado. Y es un resultado bastante artístico, ¿ok? Pero con la cara de nuestra persona. Entonces fíjense que tenemos un cuadro artístico, surrealista, con nuestra chica. Tenemos estas dos alternativas. Fíjense que esta creo que es la original y esta con nuestra chica, ¿ok? Así que de esta manera es como nosotros podemos sacar provecho de estas herramientas que están relacionadas con los workflows, ¿ok? Así que de esta manera ustedes muy fácilmente pueden elegir cualquiera de todas estas herramientas que encontramos acá, todos estos workflows y probarlos. Dependiendo de las características del proyecto que ustedes estén trabajando, pues van a determinar cuál de todas estas les puede resultar más útil y sacan inclusive su propia versión de alguna de estas herramientas que consideren útiles para ustedes. Ya vimos entonces qué son los workflows y cómo podemos llegar a aplicarlos con las plantillas que encontramos acá en el modelo de flujo de trabajo, ¿ok? Sin embargo, es importante saber que nosotros también podemos crear nuestros propios flujos de trabajo, nuestros propios workflows. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces vamos a ver de la siguiente manera cómo podemos llegar a ese punto. Y la manera es así. Nosotros entramos acá en este link azul donde está el menú de generar y vamos a ir acá donde dice crear flujo de trabajo, ¿ok? Entonces cuando entramos aquí, fíjense que nos va a dar unas indicaciones. Esto toma su tiempito y fíjense que nos da algunas opciones. Primero, crear desde archivo local, ¿ok? Entonces esto es si ya ustedes tienen un trabajo avanzado workflow y lo quieren traer. Otro, crear un flujo de trabajo en blanco. Para esto obviamente se requieren varios conocimientos y de una manera coordinada e inteligente saber trabajar con los nodos. Ahorita lo vamos a ver. También tenemos ya unos modelos preestablecidos. Fíjense que acá inclusive nos dice la cantidad de nodos que contiene cada uno de estos workflows que ya están realizados. Entonces fíjense, por ejemplo, acá hay uno que es cómo construir un flujo de trabajo básico de texto a imagen. Entonces fíjense que acá pueden tener su propio generador de texto a imagen con su workflow personalizado. También cómo construir un flujo de trabajo básico de imagen a imagen. Entonces tenemos texto a imagen, imagen a imagen. Tenemos también de expansión de imagen. Fíjense que este tiene 14 nodos, es un poquito más amplio. Tenemos factor de super resolución. Entonces fíjense que esto es para mejorar la presentación de una imagen. Tenemos red de control,
tenemos detección de bordes, tenemos red de control de detección de profundidad, tenemos también flujo de trabajo básico de Stable Diffusion XL, tenemos múltiples redes de control y nos ofrece también red de control de reconocimiento de postura. ¿Ok? Entonces fíjense que acá ya nos da como unos preestablecidos si nosotros queremos comenzar a trabajar con esto. ¿Sí? Entonces si nosotros le damos por ejemplo para crear nuestra propia texto a imagen, entonces fíjense que ya nos da un workflow ya predeterminado donde nosotros podemos comenzar a realizar cambios y ajustarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces de esta manera nosotros podemos trabajar ya con un workflow desarrollado. Vamos a ir otra vez acá, nos saca directamente otra vez al principio. Si nosotros queremos realizar nuestro propio workflow, entonces fíjense que lo podemos trabajar de esta manera. Vamos a quitar esto de aquí y fíjense que aquí en donde dice crear flujo de trabajo en blanco, entonces nosotros podemos entrar acá. Fíjense que dice el flujo de trabajo actual no ha sido guardado. ¿Está seguro de que quiere salir? Le vamos a decir que sí. Y fíjense que nos da precisamente un lienzo en blanco. Pero entonces, ¿por qué tenemos acá el botón de generar? ¿Y dónde están, digamos, los nodos que necesitaríamos para crear nuestro propio workflow? Pues nuestros nodos los encuentran haciendo clic con el botón derecho del mouse aquí en el menú contextual. Entonces fíjense que acá ustedes pueden añadir un nodo, pueden añadir un grupo, convertir un grupo de nodos y hay diferentes elementos, hay templates de nodos. Entonces fíjense que acá donde dice precisamente add node, ustedes pueden encontrar prácticamente todo lo que necesitarían para desarrollar su propio workflow. Obviamente es un montón de información y se necesitaría bastante conocimiento para saber en dónde va cada cosa y qué es lo que concretamente necesitarían. Para este proceso, pues obviamente necesitarían analizar varias cosas. Yo les recomendaría, si van a entrar en esto, que primero se refuercen sus conocimientos con los modelos que ya hay realizados. Entonces fíjense, si nosotros vamos otra vez aquí y volvemos a donde estábamos en un principio, en donde encontramos estos modelos preestablecidos. Fíjense que si nosotros comenzamos a analizar estos, pues ya comenzamos a entender qué es lo que podemos ir necesitando dependiendo de lo que nosotros queramos. Recuerden también que hay una cantidad muy grande de otros modelos, no solo los que están aquí de ejemplo, sino que hay otros modelos más que les pueden permitir a ustedes editar todos estos modelos que ya están, y si ustedes quieren añadir, entonces ya saben que con el botón derecho del menú contextual ustedes pueden añadir lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces todo está en lo que ustedes puedan llegar a hacer con su conocimiento, pero pues obviamente la idea no es comenzar a poner elementos extras sin tener conocimiento, porque pueden llegar a generar un daño que puede tener latencias o pueden tener problemas que pueden llegar a afectar inclusive hasta su propia computadora o el desarrollo del flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces de esta manera es como ustedes pueden llegar a desarrollar sus proyectos de flujo de trabajo. Una vez que ustedes lo tienen, ustedes pueden publicar su plantilla, entonces ya va a quedar activo este workflow que ustedes realizaron. Pueden descargarlo, pueden guardarlo, pueden retroalimentarlo o pueden limpiarlo, borrar absolutamente todo y comenzar nuevamente de cero. De esta manera es como ustedes pueden sacar el máximo provecho de esta herramienta novedosa que nos ofrece CR, que se llaman los workflows. Entonces vamos a hacer un ejercicio básico con este flujo de trabajo que tenemos aquí y vamos a ver cómo podemos toquetearlo un poquitito y ver qué resultados podemos lograr. Entonces fíjense, tenemos acá que podemos utilizar el Flux o el Pony Realism. Entonces vamos a utilizar el Flux, ¿ok? Entonces fíjense que acá automáticamente ya cambiamos a Flux. Entonces esto ya nos va a dar unas características. Entonces fíjense que acá tenemos el prompt positivo y acá tenemos el prompt negativo. Entonces vamos a cambiar esto un poquito, porque fíjense que acá esto es un genérico y vamos a ponerle un prompt un poquito más complejo. Ok, fíjense que acá si nosotros queremos cambiar el tamaño de la imagen, también lo podemos cambiar aquí. Entonces tenemos 512 por 512, esto sería entonces un desarrollo cuadrado. Pero si nosotros quisiéramos, podríamos subirle de pronto la imagen o el ancho. Entonces por ejemplo vamos a ponerle 960, ok, entonces va a quedar más apaisado. Bueno, el SID no sé si dejarle el SID 8, vamos a dejarlo así por ahora. Y vamos a cambiarle los steps a 30, ok. El Scheduler, el Carras, normalmente el Carras funciona bastante bien.
así que vamos a dejarle el carro. Este también vamos a dejarlo así y vamos a dejarle un denoise de 1. Va, entonces vamos a dejarlo así como está y listo. Entonces ya tenemos nuestro texto y vamos a darle generar y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si funciona o no funciona. Entonces fíjense que aquí está haciendo su proceso, está esperando para comenzar. Bueno, estaba comenzando y luego me dijo cancelado por el sistema. Vamos a bajarle los steps a 25 a ver si de pronto es por esto. Y vamos a decirle otra vez, haga el intento. Que la verdad no sé por qué lo canceló el sistema. Vamos a hacer un nuevo intento para ver si esta vez va a funcionar o no. A ver, en un 14 y vamos a ver si lo completa o no. O si comete algún error nuevamente. Otra vez cancelado por el sistema. Entonces fíjense, hace un momento estuve haciendo pruebas precisamente para ver qué era lo que estaba sucediendo y lo que me encuentro es que parece que Flock no es compatible con esto. Entonces Pony, que es más cercano a Stable Diffusion, parece que sí se entiende mejor con todo este contexto y todas esas características. Entonces de esta manera sí puede llegar a completar todo el proceso. Entonces fíjense que este es un ejemplo perfecto para que ustedes se den cuenta de lo importante que es saber a qué corresponde cada uno de los nodos para que sea compatible, ya sea con el checkpoint que ustedes han designado o las características que le van a poner a ese checkpoint. Entonces fíjense que acá logramos 4 resultados. Entonces fíjense que acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro y acá tenemos el cuarto. ¿Ok? Entonces de esa manera es como nosotros podemos sacar provecho de esta herramienta y como siempre les hago el aviso de que es importante de que se informen, vean otros ejemplos o utilicen modelos ya establecidos. Fíjense que ustedes al ir acá a flujos de trabajo se van a encontrar con una inmensa cantidad de alternativas de flujos que ya han sido realizados y de los que ustedes pueden tomar ejemplo para desarrollar sus propios modelos. ¿Ok? Entonces de esa manera es como ustedes pueden sacar provecho y lograr desarrollar de la mejor manera sus proyectos. Espero que este video les haya gustado, les sirva, hagan sus propias prácticas y ya saben, las personas que sepan que están interesadas en aprender en este mundo de la inteligencia artificial, que trabajan con generación de imágenes o simplemente están interesados en aprender, invítenlos a que se unan al canal y así vamos a hacer más fuerte esta comunidad. ¿Ok? Así que por ahora dejo este video y espero les haya gustado. Nos vemos en uno próximo.